Dios te bendiga. Te damos la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. A ti amigo, a ti hermano que está en sintonía con nosotros, por favor, prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Así que hay palabra del Señor para ti en este día, para bendición de tu vida y para edificación de tu vida. Así que vamos a orar para dar inicio. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor Padre, por tu palabra escrita. Palabra que nos ha dejado para que nosotros podamos caminar, conocer tu plan y propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra que estamos iniciando ahora en esta epístola de Santiago. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos entender tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento, tanto a mí para exponerla, como a cada uno de los oyentes que en esta hora, Señor, se unen para estudiar juntos la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos basado en la carta del apóstol Santiago. Esta carta maravillosa consta de 5 capítulos. Nosotros igual tenemos 5 secciones donde estaremos desarrollando, desmenuzando esta carta. Es una carta extraordinaria que el apóstol Santiago le escribe a los hermanos y sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que rápidamente vamos a iniciar con el contenido que veremos en esta serie de estudios basado en el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Amén. Ahí está el contenido para esta sección, para esta serie. Esta serie lleva por título Un llamamiento a una vida victoriosa. Veremos 5 secciones donde en la primera tendremos sabiduría y fe ante las pruebas y tentaciones. Sabiduría y fe ante las pruebas y tentaciones. En el estudio número 36 veremos fe y obras. En el estudio 37 veremos el poder y el peligro de la lengua, ese órgano pequeñito, ¿verdad? Y que es tan dañino. Así que vamos a aprender del poder y el peligro para tomar las medidas del lugar y que nuestra lengua pueda ser de edificación para los que nos escuchan. En el estudio 38 vamos a ver cómo mejorar nuestras actitudes. Y en el estudio 39, oración y perseverancia. Esta carta del apóstol Santiago es una carta llena de instrucciones prácticas para nosotros llevar y desarrollar una vida victoriosa sirviendo a Cristo. Así que yo sé que va a ser de mucha edificación para tu vida, como lo ha sido para mí. Y a ti, amigo, también. También Cristo tiene propósito contigo. Así que por favor, necesitas escuchar cuidadosamente cada palabra de este estudio y de esta carta. Te invito también que tengan a mano su Biblia, muy importante para seguir paso a paso esta serie de estudios. Su Biblia abierta en la epístola de Santiago y vamos a ver todo el contenido que hay para nosotros. Amén. Hoy vamos a ver entonces la parte introductoria de esta serie de la epístola de Santiago. Vamos a ver en esta introducción algunos tópicos que servirán de preámbulo para nosotros entonces poder seguir y entender cada sección de esta serie de estudios basada en la epístola del apóstol Santiago. El propósito de la epístola es poner al descubierto las prácticas hipócritas y enseñar una conducta cristiana piadosa. Así que no es, hermanos, de la misma forma que en este tiempo el cristiano debe estar vigilando su vida espiritual para no vivir en el legalismo o llevar una vida cristiana hipócrita. También en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Santiago, ya se estaba luchando en las iglesias primitivas con ese tipo de malos hábitos, con ese tipo de altimañas del diablo.
Recuerden que en una ocasión Jesús, en varias ocasiones, cuando leemos los evangelios, el Señor Jesucristo tuvo que reprender públicamente a los fariseos y saduceos y le llamaba hipócritas. Le decía que eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque externamente eran exigentes a que se cumplan un sinnúmero de requisitos y de tradiciones que ellos decían que era lo que le agradaba al Señor, pero ellos en su interior no cumplían con nada. O sea, decían que eran una cosa y vivían acorde a otros principios que no eran lo establecido por el Señor. Así que por eso fueron llamados hipócritas. De la misma forma, Santiago tuvo que poner al descubierto las prácticas hipócritas y enseñar una conducta cristiana piadosa a los creyentes del primer siglo. Así que nosotros también vamos a ser impactados por esa carta y vamos a aprender, si nos disponemos, si ponemos nuestro corazón y nuestro deseo, vamos a aprender cómo llevar una vida cristiana digna del Señor, que agrade al Señor. ¿A quiénes va dirigida esta carta de Santiago? Va dirigida a los cristianos judíos del primer siglo que residían en comunidades gentiles fuera de Palestina, y también va dirigida a todos los cristianos de todas partes. Les recuerdo que la misma palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que para nosotros también va el consejo, todo el consejo de Dios. ¿Quién fue el escritor y la fecha? Bueno, el escritor fue el apóstol Santiago. Les recuerdo, mis hermanos y amigos, que el autor de toda la Biblia es el Señor. Nuestro Dios es el autor. Ahora, Él inspiró a hombres para que escribieran la santa palabra de Dios. Así que el apóstol Santiago se le atribuye el crédito de haber escrito esta carta. Santiago, recuerden, Jacobo, el medio hermano de Jesús según la carne, y también este hombre Jacobo, Santiago, fue pastor de la iglesia en Jerusalén según Hechos capítulo 15, verso del 13 al 21. La fecha en la que se escribió esta carta, según el pastor John MacArthur, se escribió del 49 al 50 después del nacimiento de Cristo, y según el doctor J. Vernon McGee, el maestro del programa A Través de la Biblia, datos de su bosquejo, del bosquejo de esta carta, esta carta fue escrita del 45 al 50 después de Cristo, antes del concilio celebrado en Jerusalén en el año 50. Santiago y Pablo, para los que han leído sus escritos, para los que han leído todas las epístolas de Pablo y los que han leído la epístola de Santiago, podrían encontrar o pensar que hay contradicción en lo que Pablo dice acerca de la salvación por la fe y lo que dice Santiago acerca de la salvación por la fe acompañado de obras. Así que para los que han leído la carta y han encontrado alguna aparente contradicción, vamos a ver lo que dicen algunos versículos bíblicos respecto a la salvación. Quiero aclararle, hermanos, que la Biblia es clara al decir que la salvación no es por las obras, la salvación es por la fe. No importa cuánto tú hagas para salvarte, no importa cuánto tú le des a los pobres, no importa cuántos favores tú hayas hecho, la salvación del alma es por la fe exclusiva en Jesucristo. Amén. Así que introduzco aclarándote esto. Todo ese contenido de las obras de la fe la vamos a encontrar en esta serie de estudio, desmenuzado, bien detallado. En cada sección del estudio vamos a estar dedicándole el tiempo necesario a estudiar estos conceptos que son tan importantes para nosotros. Así que Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice claramente que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia. Amigos, hermanos, nosotros no somos merecedores de la salvación que Dios nos brinda. Nosotros no somos merecedores de tan grande salvación. Nosotros no somos salvos porque venimos de buena familia. Nosotros no somos salvos porque vayamos a misa o a culto los domingos en la iglesia. Nosotros no somos salvos porque le demos dádiva a los necesitados. Y vamos a ver más adelante que sí es necesario que como resultado de nuestra salvación, nosotros hagamos buenas obras, nosotros le demos al necesitado, nosotros compartamos con el hambriento. Pero una cosa es que lo hagamos como resultado de nuestra salvación y otra es que hagamos las obras buscando la salvación. Solamente somos salvos a través de poner y rendir nuestra confianza y nuestro ser al señorío de Jesucristo. ¿Qué más? ¿Somos salvos por obras? Pues no somos salvos por obra. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, mire lo que dice en su pantalla. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice Pablo en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Subraye la palabra salvos, subraye la palabra fe y subraye la palabra obras en estos versículos. Dice que somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por gracia. ¿Por qué? ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido que recibimos de algo o de alguien. Así que nosotros somos salvos por gracia, porque al Señor le plació a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor le plació salvarnos. Ahora, nos salvó por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque para nosotros ser salvos es necesario creer exclusiva y totalmente en Cristo. Esa es la fe. Creer que solamente somos salvos por medio de Cristo, que solo Cristo puede salvarnos. Entonces más dice Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego añade en el verso 9 y aclara, el salvo por fe, es salvo por gracia, por medio de la fe. Dice, no es de nosotros, no es por mérito nuestro, sino es un don de Dios y no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo soy salvo porque era bueno, o nadie diga, yo soy salvo porque le doy mucho a los pobres. Hay personas que dicen que merecen el cielo porque han tenido una vida intachable en esta tierra. Yo soy bueno, mira, yo merezco el cielo porque yo he hecho tantas cosas en favor de la humanidad, en favor de mi prójimo. Hay muchas personas que se mueren y los familiares dicen, no, esa persona debe estar en el cielo porque era tan bueno, hacía tantas cosas por los pobres que merece el cielo, va al cielo directo. Amigo, no es por obra, dice esa porción bíblica que tú tienes en pantalla. Si tú quieres, vuelve y léala de manera minuciosa, despacio. Porque por gracia soy salvo, o sea, por el favor de Dios somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo. Y entonces dice Pablo, y esto no es de vosotros, o sea, no es mérito nuestro, sino es un don de Dios. A Él le plació salvarnos. Y luego termina diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, amigo, por favor, debes entender esto. Hermano, debe entender esto. Debe entender esto.
que tú eres salvo no por obras que tú hagas. Ahora, como resultado de la fe, como vamos a ver en Santiago, pues tú vas a tener obras, porque la fe va acompañada de obras, pero no somos salvos por obras. Somos salvos por la fe. Amén. Así que, obras sin fe, ¿alguna contradicción? Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17, no tiene una respuesta de eso. Les recuerdo que estamos en la introducción de esta serie de estudios en el libro de Santiago. Y es necesario que hagamos un panorámico de todo el contenido de esta carta para que cuando entremos en el estudio que viene el próximo viernes, ya tengamos una base. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Sí, que dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? Y así también, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces pone un ejemplo en los versículos 15 al 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vete en paz, caliéntate y sáciate, pero tú no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará entonces? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que está diciendo Santiago es que es la fe la que salva, pero hay unas obras que acompañan esa fe, hermanos. Vuelvo y les reitero, no somos salvos por hacer obras. Tú puedes pasar toda una vida haciendo obras, haciendo cosas buenas para tu prójimo. Y si no reconoce que Cristo es la única salvación, el único que puede salvarte de tus pecados en lo que tú estás condenado eternamente, tú no vas a ser salvo. Tú no vas a ser salvo. Tú necesitas la gracia de Cristo. Tú necesitas la fe en Cristo para tú poder ser salvo. Amén. Pero como consecuencia de esa salvación, yo voy a querer hacer bien a mi prójimo. Amén. Espero que esté entendiendo estos conceptos que son bastante importantes. En último lugar, vamos a ver Tito, capítulo 3, versículo 8. Obras con fe, que es donde quiero aterrizar. Dice Pablo a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire lo que dice, estas cosas, las obras, hacerle bien al prójimo, son buenas y útiles a los hombres. En ningún momento dice que son esenciales o que son primordiales para salvarse. Dice que son buenas y útiles. Así, hermano, que es la fe en Cristo la que salva, no las obras que podamos hacer por nuestros semejantes. Amén. Entonces, hermanos y amigos, concluimos pues diciendo que Santiago y Pablo sostienen que somos justificados por la fe, pero que la fe que justifica produce buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la fe. La justificación se muestra por obras. No somos justificados por obras, sino para buenas obras. O sea, producimos buenas obras cuando somos justificados por la fe. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede salvarte es el Señor Jesucristo. El único que puede mantenerte caminando en el Evangelio es el Señor Jesucristo. El único que puede sostenerte de las pruebas, de las tentaciones, es el Señor Jesucristo. El que nos salvó, el que nos rescató, el que nos dio vida eterna, el que nos hizo libres. El Señor Jesucristo. Amén. Así que somos salvos justificados, salvos por la fe. Y esa fe produce buenas obras. Así, hermanos, que vamos a ver ahora rapidito las secciones de la epístola de Santiago, desde el capítulo 1 al capítulo 5. Vamos a ver las secciones que componen esta maravillosa carta. En primer lugar, vemos la relación entre la fe y la conducta. Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 16. Relación entre la fe y la conducta. Amén. Todo cristiano que ha sido salvo por la fe también va a mostrar una conducta agradable a Dios y de testimonios para los no salvos. En segundo lugar, vamos a ver en esta carta la importancia de controlar la lengua. Eso lo veremos en el capítulo 3 de Santiago, versículos del 1 al 12. La importancia de controlar la lengua. En tercer lugar, veremos la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. Continuamos con otra sección de la epístola de una exhortación a volverse a Dios, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso lo veremos en el capítulo 4, los versículos del 1 al 12. Luego continúa en esta carta otra sección de exhortación a depender de Cristo y no de las riquezas. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al capítulo 5, versículo 6. Luego continúa la carta, una exhortación a ser pacientes con los demás, a mostrar la paciencia. Eso lo veremos en Santiago 5, versículos del 7 al 11. Continúa la carta en otra sección, una exhortación a ser íntegros en sus promesas. Santiago capítulo 5, verso 12. Exhortación a orar por otros. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. Y por último, exhortación a permanecer fieles a Dios. Los versículos 19 y 20 del capítulo 5 de Santiago. Y con esos versos, exhortación a permanecer fieles, con esa sección termina esta epístola de Santiago. Amén. Y en último lugar, la última parte de la introducción que vamos a ver hoy es el resumen de los capítulos. El capítulo 1 nos muestra una posición confiada, lo que el cristiano tiene. Aquel que ha sido salvo en Cristo tiene herencia en Cristo, tiene gozo en Cristo y su salvación está segura. Así que veremos en el capítulo 1 posición confiada, lo que el cristiano tiene. El capítulo 2 veremos el servicio compasivo, lo que el cristiano hace. ¿A qué somos nosotros llamados? Ya estando en Cristo. Lo que vimos hace un momento, salvo por la fe, acompañado de obras que son el resultado de nuestra salvación. El servicio compasivo, lo que el cristiano hace. En el capítulo 3, el vocabulario cuidadoso, un llamado a tener control de las cosas que hablamos, a modelar con nuestro vocabulario, a controlar la lengua, lo que el cristiano dice. Capítulo 4, sumisión contrita, lo que el cristiano siente. Y el capítulo 5,
compartir con amor lo que el cristiano da. Amén. Así que este es el final del estudio por el día de hoy. Es el panorama general de lo que vamos a estar viendo durante estas 5 secciones que siguen, basado en la epístola del apóstol Santiago. Así, hermanos, que el próximo viernes, si el Señor lo permite, vamos a iniciar con el estudio número 35, Sabiduría y Fe frente a las pruebas y las tentaciones. Veremos un contenido extraordinario. Veremos temas como las tentaciones, veremos temas como las pruebas, la diferencia entre las pruebas y las tentaciones, definición de cada una, cómo identificar cuando es una prueba o cuando es una tentación, hacia dónde te lleva una prueba, hacia dónde te lleva una tentación y quiénes la producen. Todo eso y mucho más vamos a estar viendo en el estudio número 35, Sabiduría y Fe frente a las pruebas y las tentaciones. Así que te invito a que ya desde ahora vayas leyendo Santiago capítulo 1, del verso 1 al 27. Vamos a desarrollar ese contenido, Dios mediante, el próximo viernes. También te tengo una excelente noticia, hermano y amigo. El próximo domingo, este próximo domingo 7, ya estaremos impartiendo los cultos presenciales en la iglesia. Aleluya. Después de 3 meses en confinamiento en los hogares, gracias al Señor ya podremos reunirnos otra vez los domingos en el templo. Así que por favor, mantente atento a los mensajes que se estarán enviando a cada hermano vía WhatsApp a través de los canales autorizados para emitir las informaciones de la congregación. A través de WhatsApp te van a estar llegando las instrucciones, cómo vamos a comportarnos en el culto, porque recuerda que todavía estamos en pandemia y necesitamos tener unos lineamientos para poder mantener la seguridad de nuestra, ¿verdad?, de cada hermano dentro de la iglesia. A través del WhatsApp se va a estar enviando instrucciones, cómo vamos a manejarnos dentro del culto, el distanciamiento que hay que tener, por dónde se puede caminar, por dónde no, y todas esas instrucciones van a estar dándolas a través de WhatsApp, te va a llegar para que el domingo, cuando llegues a la iglesia, ya tú sepas cómo manejarte, amén, para evitar cualquier tipo de contaminación. Así que el domingo estamos en la iglesia, gracias al Señor, estamos alegres y gozosos de poder congregarnos una vez más. Así que le esperamos a usted también, amigo. El domingo que viene puedes acompañarnos a partir de las 8:30 de la mañana. Estaremos en la iglesia. Y estamos ubicados en la calle Juan Pablo Pina, número 2, esquina General Leger, frente a la antigua Marina. Así que ahí estaremos a partir de las 8:30. Estás cordialmente invitado para que escuches palabra de Dios. Le invitamos también para que el próximo viernes me acompañe por este mismo canal. Así que los lunes y los miércoles seguimos con nuestros sectores de oración en casa. Los viernes estaremos en la misma plataforma virtual trayendo el estudio, esta serie, un llamamiento a una vida victoriosa. Y el sábado también por la plataforma virtuales de la iglesia, por el canal de la iglesia, estaremos llevando nuestra escuela bíblica de niños. Eso es a las 5 de la tarde. Así que gracias por este tiempo que estuvieron con nosotros y vamos a orar para despedirnos. Gracias, Cristo, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra escrita que nos ha dejado para que nosotros podamos, Señor, oh Dios mío, caminar conforme a lo que tú estableces para nuestra vida. Gracias porque tu palabra nos ayuda a llevar una vida victoriosa en Cristo. Gracias por la salvación que nos ha dado, Señor, no por obras, para que ninguno nos gloriemos, sino por tu gracia y tu misericordia,
que ha mostrado para los pecadores. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice la vida de cada hermano que nos ha sintonizado en este día. Y te pedimos en el nombre de Jesús que cualquier enfermo, si es su voluntad, mi Señor, usted salga, le visite y le sane, por favor. Señor, fortalece su fe para que en medio de las adversidades, de las pruebas y de la enfermedad, su fe se mantenga firme. Gracias, Cristo, por tu amor, bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.